Bien, pues vamos a meternos de lleno en el material de hoy. Tenemos un documento fascinante sobre una figura que, fíjate, sin escribir grandes tratados ni presidir concilios, acabó modelando la espiritualidad cristiana durante siglos. San Antonio Abad. Exacto. Es una figura de los siglos III y IV, conocido como el padre del monacato. Y lo curioso, como bien dice la fuente, es que su influencia no viene de lo que escribió, que fue más bien poco, sino de lo que hizo. Su propia vida se convirtió en un manual, por así decirlo. Y ahí está la gran pregunta que plantea el documento y que vamos a intentar explorar. ¿Cómo es posible que un hombre que elige la soledad más absoluta, en medio del desierto de Egipto, pueda tener un impacto tan universal? Es que parece una contradicción. Es la gran paradoja de Antonio, sí. Y para entenderla, pues hay que mirar el momento histórico en el que vivió. Pues empecemos por ahí, porque el documento lo describe como un tiempo ambivalente para la Iglesia. Estamos a finales del siglo III. Las grandes persecuciones romanas están acabando. Cualquiera diría que son buenas noticias. Y lo eran, en parte. El cristianismo podía salir a la luz, ser más público. Pero eso, claro, trajo un peligro nuevo que el texto llama las tentaciones del acomodamiento. Ah, claro. Cuando dejas de ser un grupo contracultural, perseguido, y te empiezas a convertir en algo socialmente aceptado, el compromiso se puede diluir. Se corre el riesgo de convertir la fe en una costumbre. Algo que se hace por inercia sin más. Justo. Y es en ese caldo de cultivo donde nace el monacato. El documento usa una expresión que me parece potentísima. Lo describe como un Pentecostés renovado. Ostras. Sí, un movimiento de gente que sentía la necesidad de volver a las raíces, de vivir el Evangelio, pues eso, sin medias tintas, no como una teoría, sino como una realidad palpable. Y ahí, en ese preciso momento, es donde entra en escena nuestro protagonista, Antonio. Nacido sobre el 251 en Egipto, de una familia cristiana acomodada, pero a los 20 años algo hace clic. Sí, es uno de esos momentos clave en la historia de la espiritualidad. Está en misa, escucha el pasaje del Evangelio del joven rico, cuando Jesús le dice, vende todo lo que tienes y sígueme. Una frase que la mayoría de nosotros oiríamos y pensaríamos, qué bonito, y a otra cosa. Exacto. Pero Antonio la escucha como si fuera para él. Personal, directa. No una metáfora, ¿no? Una instrucción. Y su reacción es de una literalidad que asusta. Sale de allí, vende todo, reparte el dinero y se retira a las afueras. Así de un día para otro. Radical. Pero su vida en el desierto no fue monolítica, ¿no? El documento describe un proceso, como en 3 etapas. Sí, no fue un salto al vacío sin más. La primera etapa es de aprendizaje. Busca a otros ascetas, gente con más experiencia que vivía cerca de su pueblo, y aprende de ellos. Es humilde. Entiendo. Primero aprender. Exacto. Y después viene la fase más dura, la más famosa. Se va más lejos, al desierto profundo, y se encierra 20 años. Espera. ¿20 años? 20 años. En una fortaleza militar abandonada, en soledad casi absoluta. Pero eso es casi inhumano. ¿Cuál era el objetivo de algo tan extremo? Pues, desde su punto de vista, era su campo de batalla interior, su purificación, el lugar donde enfrentarse cara a cara con sus propios demonios, sus miedos, sus pasiones, sin ninguna distracción. Una inversión total en lo que él luego llamaría el combate espiritual. Y sobrevive. Y sale de allí. ¿Qué pasa entonces? Pues ahí empieza la tercera etapa, la de la madurez. No sale como un bicho raro o asocial, sino todo lo contrario. Sale como un hombre transformado, lleno de paz, de sabiduría. Y la gente empieza a buscarle. Claro. El documento dice que acudían miles de personas. Unos para ser sus discípulos, otros buscando consejo, un milagro. Se convierte en un padre espiritual para todo Egipto. Y vivió hasta los 105 años. Una vida increíble. Y sabemos todo esto con tanto detalle gracias a una fuente principal que el documento destaca, que es casi tan famosa como él, La vida de San Antonio, de San Atanasio. Un texto que fue, y no exagero, un auténtico bestseller en el mundo antiguo. Hay que imaginarse el impacto. De repente, gente de todo el Imperio Romano, desde Hispania hasta Siria, leía la historia de este hombre del desierto y pensaba, esta es la forma más auténtica de ser cristiano. O sea, que él puso de moda ser monje, por así decirlo. Totalmente. Lo convirtió en un ideal universal.
Y no solo eso, influyó directamente en figuras gigantescas. San Agustín, en las Confesiones, cuenta cómo leer la vida de Antonio fue una de las chispas de su propia conversión. Es, vamos, uno de los libros más influyentes de la historia del cristianismo. Vale, entendido el contexto y la vida, vayamos al meollo, a su mensaje. El documento insiste en la idea de la vida como combate espiritual. Suena un poco belicoso, un poco oscuro, ¿no? Suena así, pero hay que matizarlo. Para Antonio, ser cristiano no es algo pasivo, es una lucha activa y constante. Pero ojo, el texto aclara que no es una lucha contra personas o contra el mundo. El campo de batalla es interior, es el propio corazón. ¿Y los enemigos en esa batalla? ¿Quiénes son? Pues las pasiones desordenadas, la vanidad, la pereza espiritual y sobre todo lo que la tradición llama los logismoi. Logismoi. Logismoin. Podríamos traducirlo como los pensamientos negativos o pensamientos sugestión. Esas ideas que se nos meten en la cabeza para desanimar, para distraer, para tentar. Ah, entiendo. Una especie de guerra psicológica. Pero aún así, ¿no es agotador vivir pensando que estás en una batalla constante? ¿No genera miedo? Esa es la clave. Antonio insiste en que no es una lucha que nace del miedo. Hay una cita suya en el documento que lo cambia todo. Dice: «El Señor está cerca, no temáis a los demonios». Ah, La lucha no nace del pánico, sino de la confianza, de saberse acompañado. Es la lucha de un soldado de Cristo, como él diría. Es una consecuencia de tomarse el bautismo en serio. y si es una batalla, tiene que haber un objetivo, que se gana. El gran premio, el objetivo de todo es lo que él llama la pureza del corazón. Y aquí el texto hace una distinción muy importante. No se trata de un simple moralismo. ¿Qué quiere decir con eso? No es solo portarse bien. No, va mucho más allá. La pureza de corazón para Antonio es una unificación interior. A ver, piensa en nuestra mente en un día normal. Está fragmentada, dispersa, saltamos de una preocupación a un recuerdo, a lo que vemos en el móvil. Es un ruido constante. Sí, la dispersión es el estado natural de nuestra época, desde luego. Pues para Antonio, ese ruido es precisamente lo que nos impide escuchar a Dios y escucharnos a nosotros mismos. Alcanzar la pureza de corazón es calmar ese ruido, es unificar todas nuestras energías en una sola dirección, la atención a la presencia de Dios, pasar de la fragmentación a la integridad. Y para lograr eso, una de sus herramientas era la renuncia. Venderlo todo, irse al desierto. Pero aquí el documento introduce un matiz que me ha parecido revolucionario. Espera, porque esto creo que le da la vuelta a la idea que tenemos del ascetismo. No se va al desierto porque odia el mundo, no. Renuncia a todo por una razón muy positiva, para ser libre. ¿Libre de qué? De todo lo que nos ata, libre de la ansiedad de tener posesiones, libre de la presión social, del que dirán, libre de la tiranía de la opinión ajena y, en última instancia, libre del miedo a la muerte. Para él, la verdadera riqueza era no tener nada que perder. El desierto no era una cárcel, era el espacio de la libertad total. Esa idea es potentísima. No es una renuncia por negación, sino para afirmar la libertad. Ahora, si estás en esa batalla interior, necesitas estrategias. El documento destaca una palabra griega, diakrisis, discernimiento. Es la habilidad clave, el núcleo de la espiritualidad de los padres del desierto, dice el texto. Es la competencia fundamental que Antonio enseñaba. ¿Y en qué consiste exactamente? Porque suena muy abstracto. Es la capacidad de ver con claridad en tu propio mundo interior. Es como desarrollar un escáner para tus propios pensamientos e impulsos. Un escáner. Me gusta la imagen. Sí, consiste en aprender a preguntarte, ¿este pensamiento que tengo, de dónde viene? ¿Viene de Dios? ¿De mi ego? ¿Es una herida del pasado? ¿Es una simple tentación para distraerme? Es el arte de no dejarse engañar, sobre todo por uno mismo. Y una parte clave es conocer tu propia fragilidad, saber cuáles son tus puntos débiles. Es una especie de inteligencia espiritual. Vale, entiendo el concepto. Pero ¿cómo se entrena eso? Si Antonio tuviera que darle un consejo práctico a alguien hoy, ¿por dónde le diría que empezara? Su enfoque era súper pragmático. El texto lo resume en una palabra: sobriedad. Que no es solo no beber, sino una actitud de simplicidad, de moderación,
Vigilancia constante del corazón, silencio interior y, claro, la oración. Y tenía una regla de oro, ¿verdad? Algo muy práctico. Sí, una que desmonta cualquier fantasía de heroísmo. Su lema era, no mucho, pero constantemente. Muy bueno. La perseverancia humilde de cada día es mucho más valiosa que los grandes actos esporádicos. Es mejor rezar 10 minutos todos los días que 3 horas un día y luego nada durante un mes. La constancia por encima del arrebato. Pero toda esta disciplina, este aislamiento, ¿no le convirtió en una persona muy dura, muy severa? A veces tenemos esa imagen de los santos del desierto como gente fanática. Es una pregunta lógica, pero el documento es muy claro. Lo describe como un hombre de radicalidad sin fanatismo. Y la prueba es que, a pesar de su aislamiento, no estaba para nada desconectado. ¿A qué te refieres? Era un hombre de iglesia, vivía en comunión, apoyó activamente a su amigo San Atanasio, que era el obispo de Alejandría, en la gran crisis teológica de la época, la lucha contra la herejía arriana. O sea que no era un llanero solitario espiritual. Para nada. De hecho, en 2 ocasiones, ya siendo un anciano famoso, bajó del desierto a la gran ciudad de Alejandría para apoyar públicamente la fe ortodoxa. Su radicalidad estaba en el amor a Dios y a la Iglesia, no en el rigorismo. Entonces, de ahí venía su atractivo. La gente no iba a verle porque fuera el más duro. Exacto. La gente iba a verle porque irradiaba paz, irradiaba esa sabiduría, ese discernimiento. Lo que atraía no era su dureza, sino su humanidad transfigurada. Bien, si intentamos juntar todas las piezas, ¿con qué nos quedamos? La imagen es la de alguien cuya vida entera se convirtió en su mensaje. No fundó una orden con reglas, sino que inició un movimiento con su propio ejemplo. Absolutamente. Su legado es esa idea, que la vida espiritual es una lucha interior para alcanzar la libertad y la unificación del corazón. Y esa idea es la raíz de todo el monacato posterior, tanto en Oriente como en Occidente. San Benito, San Agustín, Gregorio Magno, todos, de una forma u otra, bebieron de esa fuente. La idea de que ser santo no es solo cumplir normas, sino una transformación profunda, le debe muchísimo a él. Es su gran herencia. Cambió el foco de lo externo a lo radicalmente interno. Y el documento termina con una conexión muy directa con nuestro presente, un mundo que describe, y con razón, como de dispersión constante, con las notificaciones, la multitarea, el ruido incesante. En ese contexto, su llamada a la atención del corazón, como camino hacia la paz y hacia Dios, pues parece escrita para nosotros, ¿verdad? Una llamada a desconectar del ruido de fuera para conectar con la señal de dentro. Parece más urgente que nunca. Y nos deja con una última reflexión, una cita del propio Antonio, que es como su testamento. Vive cada día como si comenzaras a ser monje. Es una frase tremenda. Evidentemente, no es una llamada a que todo el mundo se vaya a una cueva. No, claro, pero es una pregunta provocadora. ¿Qué significaría en mi vida concreta, en mi trabajo, con mi familia, afrontar el día de hoy con ese compromiso total, con esa intensidad como si fuera el primer día del viaje más importante de mi vida? Esa es la pregunta que nos deja Antonio. La idea de un comienzo perpetuo, de no vivir de rentas espirituales, sino de renovar la decisión cada mañana. Es un desafío radical para cualquiera, en cualquier época.